Hola, muy buenos días. Bienvenidos a el primer webinar convocado por el Consejo Urbano del proyecto Osorno Nuestra Ciudad. Mi nombre es Jocelyn Miranda y formo parte del equipo de apoyo de esta iniciativa. Desde ya los invitamos a hacer sus preguntas al siguiente número de WhatsApp, más 569-944-94625, cuyo número estaremos informando en pantalla durante toda la actividad. Trataremos de recoger el máximo de preguntas, pues la idea es contestarlas todas y subir sus respuestas a la plataforma www.visionciudad.cl, a la cual los dejamos invitados a visitar desde ya. También es muy importante contarles que en esta plataforma está alojada la primera consulta ciudadana de la iniciativa Osorno Nuestra Ciudad, la cual tiene preguntas en torno a distintos temas que son de alto interés para los osorninos. Ojalá todos ustedes nos ayuden a sumar opiniones a través de esta consulta para que el Consejo pueda hacer llegar esta voz a las autoridades regionales. Este es el primer webinar Osorno Hasta Escuchar, de un ciclo de 3, donde abordaremos distintos temas relacionados con nuestra ciudad. En esta ocasión hablaremos del patrimonio de Osorno y de cuáles son los desafíos en torno al mismo. Los invitamos a ver un breve video sobre las opiniones que recogimos en la calle sobre este tema. Es una pregunta muy compleja que se puede acudar más al medio ambiente porque tiene que ver con otras cosas que no solamente tienen que ver con árboles. La periferia no se cuida, no, como que, claro, tienen como bonito los sectores oriente, sector centro, pero ponte tú aquí área verde, yo no veo área verde, no veo basureros de reciclaje para la gente, no sé, porque quiera reciclar botella, vidrio, papel. Encuentro que igual necesitamos como mejorar ese ámbito, de reciclar más. Por ejemplo, hay muy pocos puntos verdes en Osorno. Hace mucha falta como centros de acopio donde podamos tener un real reciclaje. Bueno, Osorno desde hace un tiempo a esta parte ha trabajado en posicionarse como una ciudad parque. Y en este sentido se hace importante también contar con infraestructuras y espacios de acceso inclusivos a estos parques. Y comenzar a picar fino, como se dice muchas veces. Empezar a utilizar otras vías de transporte, pero sí desde el municipio incentivar el uso de esas vías de transporte. Evacuación de basuras, ya vemos que el vertedero municipal que hay acá está prácticamente colapsado. Y yo pienso cómo dejamos de utilizar leña y la solución es el pellet, pero dejo de lado a la gente de los escasos recursos que no va a tener acceso a esto. Insisto que la responsabilidad del sector privado es esencial. Son de alta injerencia en la contaminación. Soy Ricardo Becerra Nostroza, miembro del Consejo Urbano de Osorno, nuestra ciudad. Nosotros como Red Ambiental Ciudad de Osorno lo que queremos es que los ecosistemas urbanos sean respetados, sean parte también del paisaje urbano de nuestra ciudad. Es por eso mismo que creemos que este tipo de consejos tenemos la gran oportunidad para poder entonces colocar estos temas dentro de todo lo que va a ser esta planificación urbana y territorial para nuestra ciudad de Osorno. Por eso que en ese sentido para nosotros es tremendamente fundamental participar como ambientalistas en este Consejo Urbano Osorno Nuestra Ciudad. Osorno, nuestra ciudad. Bueno, tenemos otro video preparado con el tema que nos convoca hoy, que es el tema del patrimonio, y lo vamos a presentar en este momento. Por favor. Bueno, vamos a tener que improvisar en este momento. Como lo vimos, el patrimonio es el gran tema de este webinar, Osorno Hasta Escuchar. El patrimonio urbano necesita de ti. Para eso tenemos un panel de conversación. Hoy nos acompañan 3 miembros del Consejo Urbano. El primero es Andrés Angulo,
presidente de la sede Osorno de la Cámara Chilena de la Construcción, Jorge Bello, representante del Colegio de Arquitectos de Osorno, y Hugo Weibel, representante del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Lagos. En primer lugar, demos la bienvenida a Andrés Angulo, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, quien se referirá a lo que podríamos entender por patrimonio. Bienvenido, Andrés. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en el desarrollo de nuestro proyecto Osorno, nuestra ciudad. El patrimonio, de repente aparece algo como bastante, si no superfluo, no de primera necesidad. Pero es necesario entender dónde está este concepto de patrimonio, dónde nos pilla en lo cotidiano. El patrimonio tiene dos grandes áreas, una tangible y otra intangible. Lo intangible se refiere a todos los factores culturales, los modos, las maneras, los decires, hasta una receta de cocina o una canción, digamos. El patrimonio cultural tiene ese espacio, tiene el espacio de la tradición. El que nos convoca hoy día es el patrimonio material, el patrimonio tangible. Ese patrimonio que nos mira día a día cuando caminamos y usamos los espacios urbanos de nuestra ciudad. ¿Y en qué nos convoca este patrimonio? ¿Qué queremos de él? En el fondo es entender, viendo los signos visibles que están ahí, en nuestras plazas, en nuestras calles, en nuestras avenidas, entender lo que fuimos para poder ver y dar un paso hacia lo que queremos ser. No podemos sino caminar en la dirección que ya tomamos. Entonces, la imagen del patrimonio es como mirar las huellas que uno deja cuando camina en la playa. Si uno se da vuelta y las mira, se va a dar cuenta que declaran una dirección. Esa es la intención que buscamos en la lectura del patrimonio y en el rescate del patrimonio. Ya queremos leer los pasos que hemos dado para dar los pasos que necesitamos hacia el futuro. ¿Por qué? Porque es desde ahí, desde ese patrimonio, desde ese espacio que nos genera ese sentido de pertenencia, como me enseñó el Weibel. Ese sentido de pertenencia que cuando uno lo declara como tal, aparece como un concepto así un poco críptico, digamos, sentido de pertenencia. Pero ¿qué es lo que echamos de menos cuando no estamos en nuestra ciudad? Lo que extrañamos. Ya, en portugués existe una palabra que se llama saudade, que es echar de menos. Nosotros decimos echar de menos y hay gente que dice, no, ¿qué le pasó? Le dio echabure menos. Claro, se extraña el espacio urbano, se extraña la costumbre, se extraña el amigo, se extraña el vecino, la calle, el barrio, la ciudad, los sonidos, ¿ya? Ahí se ancla en lo más cotidiano y doméstico el sentido de pertenencia. Aquello que extrañamos cuando no estamos. Y aquello que empezamos a reconocer cuando volvemos. Cuando regresamos a nuestra ciudad empezamos a releer esas cosas que en lo cotidiano dejamos de verla por lo obvio que son, ¿no? Entonces, ese es el sentido del patrimonio que queremos rescatar. Ahora, hasta ahora es un discurso bastante, entre comillas, como teórico, pero declara el concepto que estamos buscando. Y en anclar este concepto en la acción, porque nosotros en la Cámara somos gente de construcción, la construcción es hacer cosas. En esto de hacer cosas, hemos desarrollado dos iniciativas. La primera es Explora Osorno, que es Memoria Urbana contada a pie. Es un proyecto que lo que hace, lo que hizo en realidad, porque ya es un proyecto que está en su etapa de difusión, lo que hizo fue recoger, en base a una serie de stakeholders significativos, que sean las academias, las universidades, los vecinos relevantes, etc. Y preguntarles a ellos qué consideraban que era patrimonio construido. Y se hizo un catastro. Este catastro levantó más o menos 400 construcciones o espacios públicos significativos en Osorno en términos del patrimonio. Y con esto se construyeron distintos horizontes de Osorno. Entonces tenemos el Osorno histórico, el Osorno verde fluvial, el Osorno moderno, el Osorno ferroviario, el Osorno productivo, el Osorno cultural, el Osorno social. 7 estratos de distintos estados del patrimonio. Entonces, el verde fluvial, por ejemplo, corresponde a toda el área de parques,
Hay un Osorno ferroviario que rescata todo lo que fue la presencia del tren desde 1920 hasta 1970, más o menos en Osorno. Entonces, todas estas obras se relacionan unas con otras, y entre ellas se construye un recorrido. De tal manera que uno, cuando entra a la página de Explora Osorno, puede tomar una de estas rutas y recorrerla. Y recorrer, por ejemplo, del Osorno social, cuáles son aquellas obras o construcciones en distintas épocas que sí hablaban de las relaciones sociales del espacio social osornino. Entonces, este es un proyecto bastante concreto porque lo que hace es rescatar el patrimonio vivo, el patrimonio que hoy día nos acompaña en el día a día a todos los osorninos. Esa es una cosa que hicimos. La segunda cosa que hicimos, esto en colaboración con la Universidad de los Lagos, con el Departamento de Arquitectura, fue presentar un proyecto Fondar, que es el rescate del patrimonio arquitectónico local de la obra de Carlos Buschmann Schwanger, Premio Nacional de Arquitectura, arquitecto que trabajó entre 1925 a 1984 en Osorno, y cuyas obras han marcado la cara de Osorno. Por ejemplo, toda la fachada de la calle O'Higgins entre Ramírez y Maquena, donde está la Gobernación, el Correo, el Teatro Principal, el Hotel Burnier, el Gran Hotel, todo eso es proyecto Buschmann. Si uno la lee, esa línea tiene una expresión que es bastante típica y única de Osorno. Por razones de esas casualidades de la vida, llegué a vivir a un barrio donde a 2 casas atrás vivía la viuda de don Carlos Buschmann, y me preguntó muchas veces qué podía hacer con los planos de don Carlos. Y finalmente me entregó un montón de planos que en la oficina los ordenamos, los clasificamos, hicimos una base de datos, y cuento corto, tenemos 3.198 planos originales de la mano de Carlos Buschmann que vamos a digitalizar, transformar esto en una base de datos de acceso público para que cualquiera pueda acceder y ver desde los planos las obras de Carlos Buschmann. Entonces, este es el rescate concreto del patrimonio. Entonces, 2 acciones: Explora Osorno en lo cotidiano y el rescate patrimonial en lo más documental, digamos. En eso estamos en el patrimonio. Como les digo, ya hemos hecho 2 acciones, estamos haciendo cosas. Ahora, el patrimonio en Visión Ciudad es la piedra fundacional, desde ahí partimos, ¿ya? Entendiendo el patrimonio al modo del patrimonio vivo, como lo hace Explora, o al modo del archivo documental, como lo hace el proyecto Buschmann, es desde donde partimos, porque resulta que ello nos declara nuestro origen. Insisto, volviendo a la imagen inicial, para mí hablar de patrimonio es leer las huellas en la arena, ver la dirección que tomamos y cuál sería nuestro próximo paso. ¿Por qué nos interesa el paso? Porque tenemos que pensar nuestra ciudad futuro. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Andrés. Antes de dar paso a la intervención de Jorge Bello, les recordamos contestar la primera consulta ciudadana de la iniciativa Osorno Nuestra Ciudad, a través de la plataforma www.visionciudad.cl, la cual es para construir una visión compartida con todos los ciudadanos sobre cómo queremos Osorno y luego compartir estas visiones con las autoridades regionales. Demos la bienvenida entonces a Jorge Bello, representante del Colegio de Arquitectos de Osorno, quien se referirá a aquello que nos identifica en el patrimonio de Osorno y si acaso existe un sello único. Bienvenido, Jorge. Gracias, Jocelyn. Buenos días a todos, a los miembros del Consejo, a todos los asistentes. Agradecer la invitación al Colegio de Arquitectos y su delegación Osorno. Y para poder abordar la consulta que acabas de hacer respecto de cuál es lo más relevante del patrimonio y su situación actual, es importante primero abordar los componentes de lo que es el patrimonio. En ese sentido, hay que distinguir 2 grandes grupos, 2 grandes áreas desde donde se puede percibir el patrimonio. Hablamos de una escala menor, a escala primer nivel, los objetos arquitectónicos, los inmuebles. Y en la segunda instancia, cómo estos también inmuebles o espacios urbanos que se van creando también logran generar un área, un espacio urbano, generalmente un espacio público. Y en el caso del primer nivel, por ejemplo, podemos destacar algunas variables que sí lo ponen en relevancia
y dependiendo de sus características podemos un poquito agruparlas o clasificarlas. En esa línea, por ejemplo, tenemos básicamente su valor histórico, por ejemplo, que con el tiempo fue adquiriendo, digamos, relevancia, tanto en la memoria urbana, etcétera, y también por hechos acontecidos en la época de construcción de ese inmueble, o que ocurrieron acontecimientos históricos en esos inmuebles. Esas son algunas de las variables que ponen en relevancia, digamos, un objeto en sí. Y otras variables también importantes, tenemos, por ejemplo, los sistemas constructivos de la casa. A lo mejor son los primeros inmuebles, por ejemplo, que se hicieron con fundación de hormigón, o la más antigua, por ejemplo, o efectivamente casas, por ejemplo, que muchas son antiguas y se refaccionaron con perímetro de hormigón, también van adquiriendo ciertos valores por esas características. También tenemos, por ejemplo, la morfología de los inmuebles. En este caso, por ejemplo, la conformación, la distribución espacial, formal del objeto arquitectónico, logra ponerlo en relevancia también en ese sentido. También tenemos, por ejemplo, la ubicación del inmueble. A lo mejor está ubicado estratégicamente en un lugar, y eso también lo pone en relevancia más allá de las otras variables que acabo de mencionar. Son una serie de aspectos que son importantes a la hora de poder determinar el valor de estos inmuebles. Hay una ficha que en este caso maneja, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, que lo usa para una clasificación de los inmuebles de conservación histórica, que es una muy buena pauta si uno quisiera abordar en ese sentido, a modo de una estrategia, de un manual, digamos, para determinar el valor de un inmueble patrimonial. Incluye, por ejemplo, si hay literatura o no, o libros que abordan estos inmuebles, también una serie de aspectos como ese tipo, para ponerlos en relevancia. Y abordando en el caso de los espacios urbanos, que en este caso pudiéramos declarar patrimoniales, por ejemplo, o que son importantes, digamos, para la memoria urbana de Osorno, por ejemplo, bueno, hay varias variables en este sentido. Básicamente pueden ser inclusive hasta geográficos, por ejemplo, en relación con el río, por ejemplo, el fuerte, qué sé yo. Hay ciertos aspectos que en este caso el entorno geográfico también incide en el valor que puede tener este objeto arquitectónico, y el otro ya propiamente tal es conformado por los mismos edificios. Por ejemplo, la Plaza de Armas, donde recién Andrés mencionaba, habían varios inmuebles que son patrimonio, y logra conformarse más allá de un elemento como individual. Esta sumatoria de objetos patrimoniales o de inmuebles patrimoniales logran conformar un conjunto de mayor valor, de mucha más importancia. En ese sentido, digamos, aparece el espacio urbano. Ahora, este espacio urbano, por ser más grande y más complejo, obviamente, también es más vulnerable, es más sujeto a poder, entre comillas, irse desintegrando. Así que por valores, por ejemplo, muchos son céntricos, muchos son espacios que por el mismo valor patrimonial empiezan a adquirir valor. El mercado también hay una cierta incidencia, entonces hay que lograr conjugar que este asunto logre un adecuado equilibrio, y podamos este patrimonio formar parte de esta nueva, como dijera, desarrollo urbano, digamos. No puede estar ajeno. Es importante que se logre integrar adecuadamente, rescatando los valores principales, en este caso, del patrimonio. En un segundo aspecto que me gustaría abordar es lo que tiene que ver con las normativas que en este caso se aplican, digamos, al patrimonio urbano y arquitectónico, y que básicamente se aborda desde dos variables importantes. La primera y más relevante es la que más o menos todos manejamos, que son los monumentos nacionales, en este caso los monumentos históricos y las zonas típicas, que son abordadas en este caso por la Ley de Monumentos Nacionales, y que, digamos, es promovida por el Ministerio de Educación, que tiene un consejo, hay una normativa, hay una ley que aborda, digamos, este asunto, una ley que crea las clasificaciones de los distintos monumentos nacionales, en este caso los históricos y las zonas típicas, para el caso de los arquitectura, digamos, y aspecto urbano. Y también establece, por ejemplo, el Consejo de Monumento Nacional, lo crea. Esto fue en el rol en 1970, que ya venía de una ley antigua, de 1925, pero en 1970 se forma lo que tenemos actualmente en nuestra estructura normativa. Y finalmente también esta ley establece penas. Hay aquí un tema interesante, porque establece multa y todo un asunto, como toda ley, para proteger y sancionar cuando se transgrede, digamos, esta ley. Aquí una anécdota interesante: en el artículo 42 de esta ley, hay un premio, hay una especie de recompensa a quienes denuncian, digamos, este asunto, y es alrededor de 20% de la multa. Así que, en el fondo, estamos todos llamados a hacer, en este caso, ser vigilantes permanentes del patrimonio, y si hay alguna transgresión respecto de los monumentos nacionales, poder, digamos, tomar acciones realmente decididas.
En el caso de Osorno, en los inmuebles de monumentos históricos, tenemos, por ejemplo, las casas que están en Maquena, en la principal cuadra ahí, entre Freire y Cochrane, más la casa que está frente al registro civil, donde está la Malafama hoy día. Y tenemos, últimamente se agregó también la casa Holstein, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Lagos, junto con su terreno, digamos, aledaño, que se declaró como zona típica. Esos son los principales que tenemos en este minuto. Y luego el segundo grupo, que es un poquito menor de incidencia, tenemos, por ejemplo, en este caso, los inmuebles de conservación histórica, que son establecidos, en este caso, por el Ministerio de Vivienda, a través de los planos reguladores. En este caso de Osorno tenemos alrededor de 28 inmuebles, de los cuales yo debo decir que están todos al día, salvo 2 inmuebles que desaparecieron de ese listado. Uno es donde está ubicado el edificio, el nombre no lo ubico, está justo ahí entre Freire y Rodríguez, de una casa antigua que estaba ahí, que se demolió y se hizo un edificio, y donde está el edificio Bicentenario, que también había una casa antigua de madera, que se llama Los Pollos Cuicos, si no me acuerdo, se quemó, bueno, y ahí donde está el edificio Bicentenario, son esos 2 inmuebles que se han perdido de este listado, digamos, que ha permanecido por suerte inalterable. Y la última variable me gustaría abordar rápidamente, tiene que ver con la situación actual del patrimonio actual arquitectónico, en ese sentido, que ha logrado permanecer, ha logrado coexistir adecuadamente con el patrimonio, tiene mucho que ver con las dinámicas también inmobiliarias. Creo que en ese sentido Osorno ha logrado equilibrar en alguna medida. Hay ejemplos que lamentablemente también ya son pérdidas, se podría mencionar más adelante, pero básicamente en cierta medida el patrimonio se ha logrado integrar adecuadamente. Creo que mucho de ello tiene que ver la voluntad de los actores, de los mismos dueños. En ese sentido valga un reconocimiento, porque cuando no ha ocurrido el caso, sabemos por qué ocurrió, digamos, pero en cierta medida se ha logrado permanecer hoy día el patrimonio arquitectónico, en gran medida se debe al esfuerzo de sus propietarios, de gente que ha tenido, digamos, cierto criterio, ponen en relevancia el valor arquitectónico de estos inmuebles y lo que supondría, digamos, su pérdida para la memoria urbana. Eso serían uno de los aspectos que me gustaría como abordar. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Bueno, como se explicó en la convocatoria a este evento, esta iniciativa se genera en el interés de sus integrantes de crear una instancia de conversación y reflexión para pensar cómo queremos el futuro de nuestra ciudad y empujar y apoyar aquellos proyectos que ayuden a que esta visión se materialice. Demos la bienvenida entonces a Hugo Weiber, representante del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Lagos, quien abordará desde su opinión cuáles son los desafíos para preservar y apreciar el patrimonio. Bienvenido, Hugo. Buenas tardes a los panelistas y al público que nos escucha hoy. Como integrante del Consejo Urbano de Osorno y como académico del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Lagos, les agradezco esta invitación y también por la organización de este espacio destinado a conversar y a difundir ideas acerca de temas relevantes para la ciudad de hoy, como es el patrimonio. En realidad, hoy en día, la vida cotidiana, más aún en el momento de pandemia en que nos encontramos, nos ha empujado un poco a vivir nuestras vidas hacia adentro, en nuestras casas, por lo que hemos estado un poco ausentes del espacio público y nuestro día a día ha pasado a desarrollarse mayormente en espacios cerrados, o bien nos hemos acostumbrado a pasar rápidamente por la ciudad al ritmo de los permisos, que siempre se nos hacen cortos. En esta realidad pareciera que no nos queda tiempo para detenernos a observar y a valorar nuestro entorno. Así es que para entrar al tema que nos convocaron, que es el de tratar de observar los desafíos que tenemos para poder preservar y apreciar nuestro patrimonio, y atendiendo a la contingencia que nos afecta a todos, lo primero sería notar esta situación particular de pandemia que de una u otra forma colabora a invisibilizar aún más a nuestro patrimonio. Podemos entender el patrimonio como lo nuestro o como aquello en lo que nosotros como comunidad nos reconocemos, lo que incluye todos los bienes tangibles o intangibles respecto de los que nosotros, los que vivimos en Osorno, tenemos una memoria común. Por mi oficio de arquitecto, aquí voy a centrar en el patrimonio tangible, el que, entre otros bienes patrimoniales, está constituido por las arquitecturas patrimoniales que se encuentran presentes en nuestras ciudades, incluyendo Osorno, que es una ciudad longeva y que por algunas razones históricas
aún ha logrado mantener un patrimonio arquitectónico diverso y rico, que refleja aquello que ha sido trascendente de lo que los osorninos han ido construyendo en este territorio. Sin embargo, debido al deterioro propio del paso del tiempo y también por la acción humana, mucho de este patrimonio hoy no se encuentra en muy buenas condiciones. Pero mantener y preservar, o sea, mejorar el estado de este patrimonio, en este mundo de cambio constante, es un desafío difícil por varias razones. Primero, porque no existe una conciencia general sobre el valor del patrimonio, y esto tiene relación con el desconocimiento que en general tenemos acerca de nuestro patrimonio, por lo que un primer desafío muy importante sería poder crear espacios para la educación de los osorninos en torno a estos temas. Lograr que los habitantes de Osorno conozcan acerca de su patrimonio. Esto es una tarea pendiente que está muy al debe, y por parte de oficinas municipales, por ejemplo, también por parte de colegios o por parte de instituciones de estudios superiores. No se ha dado todavía esta situación. Un segundo desafío que viene de la mano de la educación sería aprender a valorar el patrimonio, porque solo quienes lo valoran lo pueden realmente cuidar. Y valorar el patrimonio arquitectónico significa comprender su significado para dejar de verlo como un grupo de edificios viejos y pasar a entenderlos como bienes importantes para la ciudad de hoy. Y estos bienes son importantes para las personas que habitan la ciudad porque, además de reflejar su identidad, como decía Andrés Angulo, pueden seguir siendo edificios útiles para las necesidades de los osorninos. Pero también el patrimonio bien gestionado y mantenido puede ser una real atracción turística que puede colaborar en la mejora de la economía local, como pasa en muchas ciudades importantes. Sin embargo, a pesar de todos los aspectos positivos que trae consigo el patrimonio bien gestionado, no siempre se ha entendido así, dado que para esto también se requiere de consensos para que este tema pase a ser importante para la comunidad, consensos que no siempre se han dado. Si el patrimonio no es un tema ciudad, es bastante difícil activarlo. Y el desafío aquí está en lograr que la ciudad en su conjunto visualice y declare su importancia, de modo que autoridades locales tengan un respaldo para poder activar acciones concretas de puesta en valor o de preservación del patrimonio en favor de la ciudadanía. Otro desafío que tiene que ver con los costos de la puesta en valor del patrimonio, porque después de tener el consenso sobre el valor del patrimonio, se necesita invertir, a veces bastante dinero, para preservarlo. Y aquí el desafío de Osorno está en contar con equipos de profesionales capacitados que puedan tener éxito en la postulación a fondos concursables para la renovación y restauración de nuestros bienes patrimoniales. Y esto pasa necesariamente por tener buenas ideas respecto de los nuevos destinos que pudiera tener un bien patrimonial. Hoy en día, con los costos que tienen los procesos de restauración, es difícil justificar la restauración de un edificio si no se tiene un nuevo destino para él. Por esto, es absolutamente necesario que se piense en la reutilización del patrimonio y su reconversión en espacios adecuados a nuestras necesidades actuales. Esto sí, siempre cautelando sus valores patrimoniales. Como este desafío técnico-económico siempre es difícil, dado que los recursos son siempre escasos, también es importante, y esto puede ser visto como un nuevo desafío, la cooperación y el trabajo conjunto que debiera haber entre el área pública y los privados, las organizaciones sociales y la academia, los que hacen ciudad, quienes pudieran aunar fuerzas en la labor de restauración y actualización del patrimonio, entendiendo esta labor como un factor de mejora de la imagen ciudad y de la calidad de vida de sus habitantes, y por lo tanto, como una labor que sirve a los intereses de todos. La presencia del patrimonio bien conservado y útil trae valor a todo el entorno, por lo que el barrio se hace atractivo para todos, incluyendo lo atractivo que puede ser para la vida cotidiana de los habitantes de Osorno, para los turistas, pero también lo atractivo que puede ser para los inversionistas del área de arquitectura y construcción, invertir en un barrio activo y renovado en el que muchos quieren vivir o trabajar. Es verdad que desde el punto de vista práctico, el patrimonio no es un bien de primera necesidad,
pero por otro lado, si se contara con los recursos, su renovación colaboraría en el sentido de pertenencia y en la integración social de los osorninos. El desarrollo económico y el cuidado por nuestro patrimonio, ambos en balance, son dos aspectos que juntos permiten pensar que se puede lograr una mejor calidad de vida. Esto es lo que quería conversar. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias por tus palabras. Y así es como queremos vincularnos con las distintas instituciones públicas y privadas para darle mayor realce y poder revalorizar nuestro patrimonio. A toda la audiencia les recordamos ingresar nuevamente a la página www.visionciudad.cl y contestar la primera consulta ciudadana de la iniciativa Osorno Nuestra Ciudad. Antes de dar paso al panel de conversación, quiero invitarlos ahora sí a ver el video sobre las opiniones que recogimos en la calle sobre este tema. Siento que Osorno es una ciudad muy rica en patrimonio, así como muchas que lo son dentro de la región también. Tenemos que pensar que guardamos una historia tremenda de colonización, pero sin embargo, ¿cuáles son nuestras falencias hoy día? Que es cero educación. Yo creo que hay re poco de cuidado en el aspecto patrimonio, porque hay casas antiguas, casas patrimoniales de, no sé, 100 años y están botadas, no se le han hecho mejoras ni arreglos que podrían redundar en, no sé, en un mejor turismo. Hay casas muy lindas. Yo creo que ahí falta una mano de algún arquitecto que se motive y diga, chuta, a presentar algún proyecto de la municipalidad y decir, oye, yo quiero empezar a mejorar el tema de las casas. Como patrimonio, en verdad, sí, a ver, igual harto reconocimiento, pero como que ya no se ve lo mismo. Por ejemplo, hartas como municipios y cosas así están como más innovadoras y cosas así, más modernas, por así decirlo, y como que igual va perdiendo como lo rústico. Tenemos un patrimonio cultural, arquitectónico bastante importante desde la colonización, que proviene de la colonización alemana. No obstante, estos patrimonios, de acuerdo a la normativa, ¿cierto?, existente hoy en día en Chile respecto de la imposibilidad de modificar la infraestructura patrimonial, no es accesible para personas en situación de discapacidad. Creo que veo igual como hoy mismo una pérdida importante del patrimonio, tanto como en construcción, y una contaminación excesiva sin regularización en cuanto al patrimonio natural que tenemos. Hermosear, porque hay muchas casas, como tú dices, que son patrimonios y están tiradas, porque Osorno es lindo, pero le falta que le inyecten un poco más el tema del turismo, porque es como una ciudad de paso. Soy Andrés Angulo, arquitecto, presidente de la delegación Osorno de la Cámara Chilena de la Construcción. Hola, soy Jorge Bello, arquitecto, presidente de la delegación del Colegio de Arquitectos de Osorno. Esta es una iniciativa que busca generar participación ciudadana para construir en conjunto una visión de futuro de Osorno. El Consejo Urbano participa en distintas organizaciones y todos tenemos algo en común. Queremos escuchar la opinión de los osorninos. Osorno, nuestra ciudad. Y bueno, como lo vimos en el video, ahora sí, el patrimonio es uno de los grandes temas de esta ciudad. En este primer webinar, Osorno, hasta escuchar, el patrimonio urbano necesita de ti, tenemos este panel de conversación con el cual empezamos a recibir preguntas desde el público para dar paso a la primera ronda de preguntas. Partamos por Jorge. Jorge, ¿qué crees tú que deberíamos preservar como patrimonio para no dejar de ser Osorno? Interesante pregunta. Para poder responderla, creo que lo primero que tendríamos que abordar es qué sería lo que es propio del patrimonio, qué es patrimonial y qué sería una gran pérdida. Creo que voy a atravesar un poco porque me gustaría hablar efectivamente de cosas como la memoria, como valores intrínsecos, que yo creo que sí están, pero atravesarlo en qué sentido. Creo que para poder lograr efectivamente o sentir una pérdida, creo que sería una masa crítica lo que podríamos llamar, de una sumatoria de estos valores que cuando ya llegan a un cierto número realmente suponen una pérdida. Cuando hablo de masa crítica, por ejemplo, voy a traer a ejemplo, por ejemplo, lo que pasó con el supermercado, por ejemplo, Las Brisas, los más antiguos se van a acordar,
Había por el lado de Maquena el conventillo alemán, más una casa grande en la esquina donde funcionaba una ISAPRE. ¿Ya? Bueno, partió con una casa que se echó abajo, se hizo una entrada por Maquena hasta el supermercado, y eso yo creo que dolió, pero no terminó ahí. Finalmente se desapareció el conjunto completo. De hecho, que después quedó una casa que no se quería desarmar, ya viniendo el mole en construcción, que permanecía ahí, que finalmente también sucumbió. Yo creo que esa fue una pérdida grande. Lo que estoy hablando está justo frente al centro artesanal. Alcanzaba a ver yo inclusive eso. Entonces me refiero a que fue una gran pérdida para la ciudad, en pleno centro, cuando ya veníamos con un conjunto arquitectónico que después pasaba al frente, por así decirlo, con las casas del Monumento Nacional. Entonces, también tenemos, eso fue una pérdida grande. Otra pérdida, por ejemplo, que ya nosotros, por ejemplo, yo en lo personal alcanzamos a verla, pero por ejemplo, la iglesia de San Francisco, una construcción de madera, arrasada por incendios, que no fue la única. De hecho, hay varios ejemplos que, por ser nuestra arquitectura principalmente en madera, es muy frágil a digamos, flagelo, por así decirlo. Y terremotos también, como la antigua Catedral de Osorno, que es un muy bello ejemplo también de arquitectura que ya no está. Así que los agentes, digamos, que pueden pasar a llevar nuestro patrimonio están ahí, no desaparecen, los terremotos siguen, los incendios igual. Así que en ese sentido, solamente tener, ojalá, la conciencia y hacer esfuerzos para que ir mitigando todos estos problemas que pueden reponerse, digamos, o aparecer nuevamente, y en ese sentido estar alerta. Pero básicamente en el fondo es cuando ya una gran masa de nuestro patrimonio se va perdiendo, es que realmente uno nota, digamos, esta ausencia. Y en ese sentido, tal vez de ejemplos individuales, uno va viendo en forma desapercibida que van desapareciendo, o la casa que está en Mata, que todos ubicamos también, que ya lentamente comienzan como a desaparecer, y ya llega un punto que después es muy irreversible retomarlo, pero no me quedo ahí, porque por ejemplo, también conocemos el ejemplo de la estación vieja de ferrocarriles, que llegó a un estado absolutamente deplorable, y sin embargo, con esfuerzo y con ganas, digamos, logró reconstruirse, y ser hoy día un muy buen ejemplo y un muy buen aporte a la ciudad, digamos, en tanto su ubicación y su desarrollo. Así que ejemplos tenemos de todos los tipos para poder ver cosas que se pueden hacer y también los peligros que acechan, digamos, nuestro patrimonio. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Antes de continuar nuestro panel de conversación, quiero insistir en que hagan sus preguntas al siguiente número de WhatsApp que está apareciendo en pantalla, +569 944 94625, y a través también de los chats de las distintas plataformas por las cuales estamos siendo transmitidos en este momento. Esto es a través de País Lobo y a través de Radio Sago. Continuamos con Andrés. Andrés, ¿cómo crees tú que podemos compatibilizar la necesidad de crecimiento de la ciudad con la preservación de los valores patrimoniales, sean estos materiales o inmateriales? Ay, ¿cómo crecer? Yo así en general diría que lo que tenemos que hacer es crecer a la osornina, ¿ya? Nosotros reconocemos en el espacio urbano ciertos valores, y esos valores, uno de los más potentes es la presencia de lo rural en lo urbano, el verde presente en lo urbano. Osorno tiene un sello en eso, y se ha ido rescatando el borde río a través de varias iniciativas de parques que ha ido ejecutando la municipalidad. Hace casi 30 años atrás se hizo una propuesta que se llamaba Parque de los Ríos, que en general lo que planteaba era eso, cómo recuperar el borde río en calidad de playa urbana. Entonces, cómo crecer conservando el patrimonio en términos de imagen y identidad. Yo creo que ahí hay un área que está siendo bastante bien desarrollada. Estamos recuperando los bordes ríos con estos trabajos de parque. Bellavista, el Parque Hot que se está haciendo ahora, el Chuyaca, después el Cuarto Centenario, todo ese borde se ha ido rescatando. Entonces, claro, ahí tenemos un sello de cómo crecer, ¿ya? Manteniendo el patrimonio en esa área del patrimonio, que es el patrimonio de lo verde. Ahora, en términos del espacio construido y edificado,
como les contaba en este proyecto Explora, lo que se hace es relacionar unas obras con otras en función de un recorrido que se hace a pie. Ahora, eso es bueno porque la obra no queda aislada, ¿ya? No queda como un objeto puesto en valor. Por ejemplo, el Centro Cultural Sofía Hot es patrimonial. Y está la casa ahí, una casa de madera, y está en la esquina, y es ella, ¿ya? Pero si uno la mira asociada con todas las demás calles, casas de esa calle, y toda esa fachada histórica que se armó ahí, que a propósito es un rescate de Carlos Buschmann, toda esa línea es una propuesta de él. Claro, tenemos un conjunto. Y cuando ya hablamos de un conjunto, tenemos un tamaño que tiene una presencia en la ciudad. Entonces, esos conjuntos construyen su propio respeto, digamos. Nadie va a tocar eso, ¿ya? Ahora, ¿cómo? Porque la ciudad crece, la ciudad se desarrolla, la ciudad, como decía Jorge Bello, se comió el conventillo alemán, ¿ya? El mall se comió el conventillo alemán. Pero eso es la ciudad es una cosa que está en permanente desarrollo, cambio, sus puntos de vista, por decirlo, como ente cambian. Entonces, en el fondo es cómo avisarle a los inversores y cómo avisarle a los constructores y a los desarrolladores inmobiliarios de que están cerca de una construcción que tiene valor inmobiliario. El desarrollo posterior de Explora Osorno llega a eso, o sea, llega a poder, ojalá, ya, es toda nuestra intención, que por ejemplo un certificado de informaciones previas, que es con que se inicia la construcción, tenga un apartado sobre patrimonio, en función, por ejemplo, de los recorridos patrimoniales, o en función de la valorización de construcciones patrimoniales que se hizo en base a las fichas MOP, de la Dirección de Arquitectura. Entonces, poder informar al futuro constructor, futuro proyectista, de que está al lado, cerca, o está trabajando, de hecho, sobre una zona que tiene un sello patrimonial y ha sido reconocida como patrimonio. Entonces, crecer a la Osornina con el verde, crecer a la Osornina respetando y conociendo nuestro patrimonio y la proximidad de él hacia los nuevos desarrollos de la ciudad. Yo creo que la manera de crecer es con la información. Esa es la más concreta. La segunda es lo que les decía al principio del verde, que está muy paso a paso, pero sin claudicar en ningún momento, rescatando el borde río y armando esta secuencia de parques que nos va a permitir, digamos, hacer uso y goce de ese bien natural. Muchas gracias, Andrés. Bueno, continuamos con Hugo Weibel. Hugo, desde el punto de vista urbano, ¿cuáles son los tiempos patrimoniales presentes hoy en la ciudad y por qué crees tú que es importante valorarlos? Bueno, si partimos de la base de que podemos entender el patrimonio como lo nuestro, ¿no es cierto?, como decía también Jorge, o como aquello en lo que nosotros como comunidad nos reconocemos, lo que incluye todos los bienes tangibles o intangibles, respecto de lo que nosotros los osorninos tenemos una memoria común, ¿no es cierto? Podríamos decir que Osorno posee un conjunto bien diverso de bienes patrimoniales, que son la huella de toda la actividad humana desarrollada durante una extensa línea de tiempo y que tiene diversos periodos, ¿ya? Estamos hablando del periodo prehispánico, con la ocupación de pueblos originarios, ¿no es cierto? Luego el periodo de la colonización hispana, para pasar luego, evidentemente, al periodo de la colonización germana, que tiene todavía muchos exponentes patrimoniales en la ciudad, y finalmente el periodo, yo diría, moderno, que es un periodo que refleja una etapa muy importante de desarrollo de la ciudad. Cada uno de ellos con sus propias manifestaciones patrimoniales, las que hoy configuran lo que yo me atrevo a llamar como un paisaje patrimonial osornino. Cada uno de estos aporta a este conjunto patrimonial de Osorno que yo concuerdo con los otros panelistas en que es muy, muy variado y que está todavía muy presente en la ciudad. El patrimonio local entonces representa la presencia tangible de la historia de la ciudad, y por eso es capaz de generar ese sentido de pertenencia del cual hablaban también los demás panelistas en sus habitantes, y así como presentarse como un vector de cohesión social entre los osorninos. Pero además también es un espacio para la reutilización adaptativa, ya que los bienes patrimoniales pueden ser adaptados o reciclados para albergar
usos contemporáneos si se cautela a la vez no perder sus cualidades patrimoniales. Esto para mí es importante. Tenemos que tener, como decía Andrés Angulo, un patrimonio vivo, ¿no es cierto? El patrimonio es memoria e identidad local, pero también posibilidad de nuevos usos. Y por estas razones es importante valorarlo, pero también cuidarlo y reutilizarlo. De esta forma, por ejemplo, podríamos reconvertir lugares de nuestra llamada, por ejemplo, podemos llamarla topografía patrimonial, en nuevos espacios de uso público. Lo que decía Andrés, por ejemplo, de los nuevos usos que podemos tener en las riberas a lo largo de los ríos Rahu y Damas, pero cautelando ese patrimonio medioambiental que mantiene todavía los ríos urbanos que aportan calidad de vida a la ciudad. También se estaría revalorizando el patrimonio al reutilizar adaptativamente algunos edificios que forman parte de nuestro patrimonio que están prácticamente en desuso, como por ejemplo podría ser, en este momento me acuerdo de la Sociedad Molinera de Osorno, que tiene algunos usos pero menores, y que también es una imagen característica del centro, ¿no es cierto?, que podría ser reutilizado. Pero también podría realizarse el saneamiento de algunos terrenos, el saneamiento ambiental, digo, de algunos terrenos que hoy en día son terrenos baldíos y muy céntricos, que en otras épocas han tenido otros usos que han desaparecido, como por ejemplo algunos terrenos de ferrocarriles. Y ahí se podría pensar en construir y diseñar algunas estructuras de utilidad contemporánea, también manteniendo alguna idea de la memoria de algunos edificios que todavía se mantienen ahí en el lugar. Bueno, la idea es que el patrimonio, según mi parecer, no puede ser un museo, ¿no es cierto? No puede mantenerse inalterado, ¿ya? Si queremos que la comunidad siga valorando el patrimonio, este tiene que actualizarse de acuerdo a nuestras necesidades contemporáneas, ¿ya? Y sí puede estarlo, ¿no es cierto? Puede estar actualizado. En vez de dejarlo descuidado, porque mediante esa idea de dejarlo descuidado, el patrimonio finalmente va a ir perdiendo su sentido, va a ir desapareciendo. Entonces, con esto quiero cerrar. La presencia del patrimonio tangible en la ciudad, para mí, tiene dos características bien importantes y fundamentales, por los cuales es valioso para la ciudad. Primero, que evidencia la existencia de una particular identidad cultural, que es a lo que nosotros tenemos que aspirar a conservar, como decía Andrés Angulo. Y segundo, colabora en la apropiación identitaria de la ciudad por parte de sus habitantes, cosa que no se puede lograr por mucho que queramos con edificaciones nuevas, ¿no es cierto?, porque hace falta un largo periodo de tiempo. Eso es lo fundamental. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Ahora continuamos con nuestra segunda ronda de preguntas y nos llega desde el público la primera pregunta para Jorge. ¿Crees que es suficiente la regulación actual para proteger nuestro patrimonio? Y continúo, ¿por qué no hay en cada ciudad un consejo de monumentos nacionales para cualquier reparación, remodelación, etcétera, que se debe enviar hoy a Santiago? Mira, yo trabajé en el ámbito público, digamos, y manejo un poco, digamos, ciertas instancias, digamos. En relación a esa pregunta, yo diría que sí, diría que es suficiente, pero también hago la contrarrespuesta, por así decirlo. Y lo hago desde el siguiente punto de vista. No importa la normativa, o sea, por más normativa que tú impongas, si efectivamente no hay una voluntad de parte en este caso de los actores, digamos, de gente que está involucrada en la parte patrimonial, no hay un compromiso, por más leyes que uno y disposiciones que uno instale, siempre hay formas de poder ir vulnerando tal vez el espíritu de la ley. Por ejemplo, dejándola que se siga deteriorando un inmueble, por más protección que tenga, si no se le hace inversiones, si el propietario no invierte, no trabaja en ello, y inexorablemente este asunto va a terminar deteriorándose y destruyéndose finalmente. Entonces, en ese sentido yo diría que la normativa es suficiente, siempre se puede mejorar, por supuesto. Pero, como digo, aun cuando por más que esfuerzo que pongamos, si no hay parte de la voluntad de los
funcionarios, digamos, más que nada funcionarios, perdón, de los propietarios y de los actores económicos, vamos a sucumbir. Ahora, en las dos leyes que yo mencioné, efectivamente el caso de monumentos es mucho más estricta desde el punto de vista de la intervención, porque el Consejo de Monumentos es efectivamente quien se hace cargo de toda intervención, de cualquier alteración que se haga a este inmueble, tiene que contar con la autorización de ellos. Ahora, respecto del Consejo, efectivamente funciona en Santiago, está conformado, como decía la ley, por varios, digamos, actores, digamos, relevantes, profesores, etcétera, del ámbito académico, legal, y efectivamente sesionan, entiendo, una o dos veces al mes, y también le van llegando, digamos, todas estas solicitudes, y en el caso anterior sí teníamos gente que representaba al Consejo Monumento acá, si mal no recuerdo, Gabriel Peralta está en representación acá por la municipalidad y por el museo, y tenían, digamos, era como el informante, digamos, a este consejo como opinión local, por así decirlo. ¿Ya? Pero en todo caso, cada proyecto que se ingresa al consejo, mientras más aportes tenga, por ejemplo, que incluye al menos tres cosas. Incluye, por ejemplo, obviamente quien está conformando esta solicitud, quiénes son los profesionales que se indican todos sus datos. Un asunto muy relevante tiene que ver, por ejemplo, con una carta que sí la piden, es una carta de propietario indicando su posición, si acepta o no acepta esta designación a ser sancionada como monumento, y finalmente, obviamente, todos los antecedentes técnicos, planos, memoria, etcétera, para lograr la denominación. Mientras más aportes se hagan, más rápido va a ser su tramitación y más facilidades va a entregar al Consejo, sobre todo inclusive si tiene la venia del propietario, digamos, en esta iniciativa. Así que, pero lamentablemente, efectivamente, este asunto está muy centralizado, está en la ley, así que hay cosas que están por sobre, digamos, la voluntad que cada región podría tener, pero obviamente todo es mejorable, pero como digo, si no hay espíritu, digamos, de los mismos propietarios o de los actores inmobiliarios, gente que tiene que ver con el patrimonio, lamentablemente va a sucumbir de todas maneras. Eso, muchas gracias. Gracias, Jorge. Tengo una pregunta para Hugo Baibel. Desde el área de la academia, ¿cómo se puede educar a la comunidad o cómo generar espacios de interacción que eduquen sobre el desarrollo urbano? Bueno, desde el área de la academia yo creo que hay dos grandes áreas. La primera tiene que ver con efectivamente tener espacios educativos formales sobre estos temas directamente en las carreras, ¿no es cierto?, de cada una de las instituciones. Hay algunos ramos o algunas asignaturas en las que se está empezando a tener algún trabajo sobre temas patrimoniales. Esperemos que esto también sea permeable, no solamente a las instituciones de educación superior, sino que también a los colegios. Sería muy interesante que en cada colegio también se pudiera ampliar la idea de la educación patrimonial. Eso por un lado. Yo conozco algún colegio en el que sí se ha empezado a tener este tipo de actividades, pero no es todavía una cosa que sea muy extendida. Ese es el primero y yo diría el más importante. Lo segundo son las actividades de extensión o de vinculación con el medio, como se llaman, que desde las mismas universidades desde los distintos ámbitos educativos puedan salir a la comunidad, ¿no es cierto?, y mostrar los trabajos que se están haciendo dentro de esas instituciones en torno a temas patrimoniales. Y no solamente, aquí ya me voy un poco a ampliar a no solamente las instituciones de educación, sino que otras instituciones, como la misma Cámara, por ejemplo, cuando difunde su proyecto de patrimonio recientemente difundido, ¿no es cierto?, y otros proyectos que pudieran ser realizados. Esos ámbitos de difusión también son importantes y por supuesto que vale la pena. Muchas gracias, Hugo. Continuamos ahora con una pregunta para Andrés Angulo. Andrés, ¿crees tú que se necesitan políticas públicas especiales para incentivar un mayor cariño de las personas por el patrimonio? Estás sin micrófono. Políticas públicas, ¿no? Así es. Sí, de alguna manera hay que institucionalizar el cuidado por el patrimonio. Por eso que hablaba yo al principio de que
lo que se está trabajando hoy día en términos de patrimonio, con estos dos proyectos, son como las piedras fundamentales para avanzar en la planificación urbana de la ciudad. Y en esa planificación urbana, en lo que queremos ser a futuro y el orden que queremos darle a futuro a la ciudad, tiene que estar presente el patrimonio, ¿ya? Porque no podemos borrar nuestras propias huellas, digamos, tenemos que ser capaces de mirarnos en el recorrido que hemos hecho. Entonces sí, yo creo que si entendemos la planificación urbana como una política pública local aplicable a nuestra ciudad, sí debemos cuidar el espacio del patrimonio ahí. Ese es el espacio donde podemos formalizar la presencia del patrimonio en el desarrollo de la ciudad. Ahora, a nivel nacional, bueno, sería, como decía el Jorge Bello, lograr descentralizar monumentos nacionales. O sea, hoy día, esto no es un tema directamente asociado al patrimonio, pero el proyecto Sanjones de viviendas sociales está paralizado porque se encontraron evidencias de vestigios arqueológicos y la orden la da Monumentos Nacionales. Entonces, anda a tramitar la paralización de una obra de 300 y tantas viviendas sociales en Osorno a Santiago. O sea, es un absurdo burocrático, digamos. Deberíamos tener descentralizados monumentos nacionales a escala, incluso diría yo, por lo menos provincial. Más allá de la regional, la provincial. De tal manera de poder resolver estas situaciones. No podemos tener un año para realizar una obra, con lo escasa que está la vivienda social, y la vivienda en general, digamos, aquí en Osorno, porque Monumentos Nacionales es una entidad centralizada que está radicada en Santiago, a la cual hay que llegar después de peregrinar meses de tramitación burocrática. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que hay que descentralizar eso, ¿ya? Y además eso nos permitiría ser mucho más ágiles en términos de la preservación del patrimonio que decidimos, que vamos a decidir cuidar como sorninos. Disculpen que me haya ido el tema de la vivienda social, pero cuando me hablaron del centralismo de monumentos nacionales, no puedo dejar de decirlo, digamos. Así es. Muy pertinente además. Antes de pasar a la tercera ronda de preguntas, voy a leer algunos comentarios que nos están llegando del público. Voy a nombrar también a quienes nos envían sus comentarios. Enrique Cañolés, qué importante asunto. Espero tenga mucha repercusión positiva en el quehacer de la ciudad. Felicitaciones por la iniciativa. Osvaldo Muñoz, brillante la definición e importancia que se le da al patrimonio. Muy interesante, mucho éxito en hacer grande a Osorno. Felipe Kram, Hugo, un abrazo desde Berlín. Me alegra que sigas tan comprometido con el patrimonio de Osorno. Felipe está en Berlín, disculpe la interrupción, pero sí. Luego continuaré con los comentarios, que ya nos están llegando bastantes, pero voy a pasar a la tercera ronda de preguntas. Jorge, tenemos expresiones patrimoniales a punto de desaparecer, como la Casa Foller. ¿Qué va a hacer el Consejo Urbano para evitarlo? Interesante. Bueno, como consejo, efectivamente, habría que tomar acciones decididas, digamos. Una de ellas, por ejemplo, es participar. Ahora entiendo que se va a actualizar el plan regulador, en una de las instancias que debería retomarse, digamos, nuevamente. Y bueno, el plan regulador trae, como les mencioné, los inmuebles de conservación histórica y los de las zonas de conservación histórica. Así que sería una instancia importante poder participar activamente en esa instancia y poder poner en relevancia objetos o inmuebles, por ejemplo, que no estén figurando en ese listado, digamos, y que sea importante aprovechar de incorporar. Esa es una acción directa, digamos, en torno a que la normativa pudiera, digamos, amparar estos inmuebles. Y bueno, y la otra, como mencionaba, cualquier persona puede hacer un aporte, digamos, al Consejo de Monumentos, tal vez apoyar alguna instancia si viéramos en peligro un inmueble que ameritara, digamos, tomar una acción decidida en torno a ese tipo. Y, ¿sabes? Me gustaría también abordar un poquito un tema que creo que se me está yendo se me está escapando. No solamente el patrimonio se puede ver dañado porque desaparezca el patrimonio, yo creo que aquí hay un tema también que no es menor. Pensando solamente, por ejemplo, que ante la pérdida. Pero el patrimonio también se puede ver dañado por adición, por así decirlo. Voy a explicarlo en cierta medida. Voy a poner como ejemplo, en París, por ejemplo, la Torre Montparnasse es una torre que apareció en una línea. París tiene una línea de edificación muy, muy marcada, altura de piso, y de repente apareció, digamos, una torre que se llama la Torre Montparnasse, negra, y alteró para siempre, digamos, el perfil de París en ese sector. Es una situación que ya es irremediable, digamos.
y no hay que ir tan lejos tampoco, digamos, en este caso, por ejemplo, de Castro, tenemos el mall que por su ubicación, por la ubicación, también alteró el paisaje para siempre de esa ciudad, de las perspectivas que tenemos. Entonces, y no es menos cierto también que por más allá normativas que yo ponga respecto del patrimonio en sí, hay otras variables, digamos, que escapan a esta normativa y que finalmente igual terminan atentando contra el patrimonio. Así que son muchas las variables, digamos, que hay que considerar en protección al patrimonio. Así que por eso es que es importante tener sentido de la comunidad, que logre visualizar esto, y como digo, más allá de la normativa, es una acción que deberíamos tomar todos como conciencia, digamos, de la ciudad. Eso. Como osorninos. Muchas gracias por Osorninos, sí. Y continuando con la misma línea, se habló en este webinar de una consulta ciudadana. ¿Qué destino tendrá esta consulta y qué va a hacer el Consejo Urbano con lo que opine la gente respecto a nuestro patrimonio? ¿Perdón? Perdón, la pregunta es, se habló en este webinar de una consulta ciudadana. ¿Qué destino tendrá y qué va a hacer el Consejo Urbano con lo que opine la gente respecto de nuestro patrimonio? Bueno, efectivamente, la idea sería que esta masa crítica, por así decirlo, de participación, logre poner en relevancia y estos testimonios se puedan, como es una encuesta, se pueden tabular y abordar puntos específicos, digamos, para poner ante las autoridades, ante gente que toma, digamos, decisiones, una puesta en valor de lo que la comunidad está planteando en este caso. Así que absolutamente rescatable, digamos, que sea la mayoritaria participación, digamos, de la comunidad para entregar un buen respaldo, digamos, a sus peticiones, y este es un buen canal para poder hacerlo, y más aún en la instancia en que estamos de una nueva administración, en donde se viene con todas las ganas de poder construir ciudad, y este sería un punto interesante de poder transmitir a esas autoridades. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Voy a leer nuevamente algunos comentarios que nos llegan desde la audiencia. Marcela Azócar, que nos dice, gran iniciativa, es importante resguardar la memoria de nuestra ciudad, felicitaciones. Gabriel Vallejos también nos dice, la naturaleza, volcanes, campos, animales, etcétera, y el verde presente en la provincia de Osorno, a mi parecer, son nuestra marcada identidad y a su vez parte importante de nuestro patrimonio, un poco más allá del patrimonio directo de la ciudad con una arquitectura extranjera. Voy a dar paso a la siguiente pregunta para Hugo. ¿Crees tú, Hugo, que la ciudad está en riesgo de perder su identidad y su valor patrimonial para privilegiar o responder a las necesidades de crecimiento y modernización? Pues sí está en riesgo. Hoy en día es claro que el patrimonio sí está en constante riesgo. El patrimonio es un bien social que está conformado tanto por las obras y las manifestaciones de las personas como por el entorno natural en el que vivimos, como se han dicho aquí previamente. Y hoy tanto el entorno natural como nuestras obras patrimoniales sí están en constante riesgo de ser vulneradas debido a que constantemente la ciudad cambia, básicamente por eso. Por ejemplo, para dar respuesta a nuestras necesidades y anhelos como ciudadanos. O sea, este cambio es un proceso natural. Día a día se van produciendo cambios que afectan nuestro patrimonio urbano y arquitectónico, entonces esto es inevitable. Por lo tanto, si dejamos nuestro patrimonio sin protección ni mantención, a corto o largo plazo, estos bienes sí van a ser alterados, se van a deteriorar y finalmente van a ser demolidos. Es un proceso, como decía recién, que no para, digamos. Entonces, el patrimonio urbano y arquitectónico de Osorno siempre está en riesgo y con ello sus valores de identidad de la ciudad. Sin embargo, hay una dinámica de cambio que favorece la idea de mantención del patrimonio, y esa es nuestra necesidad de contar con espacios para nuevas actividades urbanas, ya que los edificios patrimoniales sí son capaces de acoger esos nuevos usos.
lo que justificaría entonces recuperarlos y mantenerlos. Entonces esta dinámica de cambio, que siempre nos está botando el patrimonio, también es capaz de abrir espacios nuevos para la recuperación del patrimonio. Como ya se ha dicho aquí, por ejemplo, un caso exitoso de lo que estamos conversando es la recuperación de la estación del ferrocarril, ¿no es cierto? Que fue renovada y que alberga ahora actividades culturales y que es útil a la ciudadanía, por lo que el peligro de la pérdida de este patrimonio ya se ve bastante más lejano, ¿no es cierto? Por contrapartida, para ponerlo también gráficamente, si el patrimonio cae en desuso, como por ejemplo la casa Fowler, de la que también se habló aquí, es muy difícil que pueda sobrevivir. ¿Mm? Entonces, ahí está esta oportunidad de ver el cambio también como un aliciente para que nosotros podamos reutilizar nuestro patrimonio de una manera adecuada a nuestras necesidades actuales. Bueno, desde hace unos años Osorno ha aumentado su velocidad de cambio. Desde que yo llegué a vivir acá, llevo 15 años, Osorno ha aumentado su velocidad de cambio. Se han construido nuevas obras públicas, se han creado nuevos parques, nuevas calles, nuevas avenidas, y también mucha nueva obra privada, como los edificios de viviendas en altura del centro, por ejemplo. Esta mayor dinámica, por supuesto que aumenta las presiones sobre el uso del suelo, que siempre es un bien escaso, aumentando, por supuesto, también el riesgo de desaparición del patrimonio, el que puede ser demolido para construir estas nuevas estructuras que también se necesitan. ¿Dónde está el equilibrio adecuado entre mantención y cambio? Es difícil decirlo, pero creo que hay que partir por conocer y dar a conocer este tema. Hablar sobre esta necesidad de equilibrio entre mantener el patrimonio y renovar o construir nuevas estructuras. Los osorninos debiéramos llegar a un acuerdo sobre esto y tener una voz para decir cuál es la ciudad que queremos a futuro. En esto es interesante el esfuerzo de este Consejo Urbano de Osorno, que ha propuesto tener una visión ciudad a futuro, que puede ser una de las voces que se necesitan, sobre todo en este tema de cuidado y mantención del patrimonio, y en este equilibrio que siempre es muy necesario para las ciudades actuales. Muchas gracias, Hugo. Vamos a continuar con nuestra última pregunta para Andrés. Andrés, ¿las nuevas generaciones aprecian el patrimonio de la misma manera que las personas de mayor edad? ¿Qué crees tú? Siendo el menor de los miembros de este panel. No. A ver, caer en cuenta del patrimonio, caer en cuenta de los espacios cotidianos que recorremos, sí, es una cosa que se construye con el tiempo. O sea, el sentido de pertenencia es una cosa que se desarrolla más con la edad. Pero no olvidemos que la ciudad es un ente dinámico, es un ente de cambio, un ente vivo, ¿ya? Que va modificando, cambiándose y creciendo día a día. Y este crecimiento implica dolores de crecimiento también. Entonces hay cosas que se pueden transar y otras no. ¿Ya? En esto de crecer, por ejemplo, la gente joven reconoce y valora mucho la Plaza de Osorno como el lugar de la expresión pública, de la manifestación pública, ¿ya? Donde se hace el homenaje público, la protesta pública, es la plaza, ¿ya? Ese es un espacio patrimonial, reconocido por la juventud como tal, digamos, ¿ya? Tú puedes pasar por ahí, vas a ver hip hops en el Panteón, en el Odeón, digamos, y vas a ver chicos con patinetas y bicicletas. Entonces, la apropiación de los espacios sí lo hace. Yo creo que la declaratoria puede ser que sea un poco más de gente mayor, pero la vivencia del patrimonio es absolutamente cotidiana y de todas las edades, digamos. Cada plaza, cada espacio, cada calle que se recorre, cada espacio público que se habita, forma parte de ese día a día. Entonces, hay espacios patrimoniales que no tienen edad, digamos, ¿ya?
Hay otros a lo mejor que tengan un recuerdo más construido. Por ejemplo, cuando Jorge Bello nos habla del convertido alemán que desapareció cuando se construyó el mall. Sí, claro, yo me acuerdo, fue parte de mi paisaje de recorrer la ciudad cuando era adolescente, ¿ya? Y pasaba por ahí caminando, y era parte de mi paisaje, ya no lo es, ¿ya? Hoy día es un muro ciego, y lo más entretenido de eso es mirar para frente el pueblito artesanal, digamos. Entonces, sí, y eso es de cuando yo era más joven, hace muchos, muchos años. Pero no creo que haya un sesgo en términos de la edad para apreciar el patrimonio. Lo que pasa es que hay grados de conciencia sobre el patrimonio nomás. ¿Te puedo complementar una cosita corta, Jocelyn, sobre eso? Bueno, con el profesor Angulo estudiamos el tema de la plaza y en un proyecto que hicimos hace un par de años atrás, y la verdad es que tenemos incluso datos sobre eso, sobre lo que habló Andrés. Hicimos encuestas, ¿no es cierto?, y observación in situ, y encontramos que los mayores, las personas mayores, aprecian la plaza como un lugar que ha sido la escena de sus vidas por mucho tiempo, y del que guardan muchos recuerdos. O sea, la aprecian como un lugar o un espacio de memoria. Pero, por su parte, los más jóvenes, que decía Andrés que también aprecian la plaza, también la aprecian, pero como un lugar de distinta manera. La aprecian como un lugar que hace posible el encuentro con sus pares, como decía Andrés, para interactuar, ¿no es cierto?, donde se da la vitalidad que ellos buscan. O sea, es un lugar donde se viene a desarrollar la vida actual. Ya no es tanto un lugar de memoria como lo es para las personas más viejas. Por ejemplo, lo que decía Andrés de este grupo de hip hoperos o los ciclistas también que se tomaron el borde sur de la plaza. Entonces es el espacio de la vitalidad. Los valoran de distinta manera, ambos lo valoran. Así es, muchas gracias Hugo por tu intervención. Y bueno, ya estamos llegando al final de nuestro webinar. No vamos a lograr leer todos los comentarios, pero antes de terminar, quiero hacerles una pregunta final a todos los panelistas. ¿Qué iniciativa creen ustedes que más los motiva en la revalorización del patrimonio? 1 minuto para cada uno. A mí, personalmente, lo que más me motiva es entender este gran paisaje urbano que tiene Osorno en el área céntrica y centro-oriente, que fue producto de una, yo diría, una necesidad hace ya más de 80 años, 90 años prácticamente, y que culminó con unas normativas de un plan que se llamó el Plan de Transformación de Osorno, y que finalmente, de una u otra forma, le da un poco el carácter a ese sector de la ciudad, dado que este plan fue hecho por un paisajista, no por un urbanista. Y mucho de lo que en este minuto se ve, que la ciudad es una ciudad con mucho verde, ¿no es cierto?, tiene un poco que ver con este impulso de la época moderna, ¿no es cierto?, de 1930, y que hace que de una u otra manera la ciudad tenga ese carácter especial, que la modernidad de Osorno sea una modernidad particular y que sea tan especial, y que de todas maneras es un espacio patrimonial, un paisaje patrimonial moderno muy local. Entonces eso que a todo esto también se mantiene de una manera muy, muy, muy importante, mucho más que en otras distintas ciudades de Chile, me hace pensar a mí que eso para mí es un espacio de estudio muy, muy interesante. Retomando un poco la pregunta, más que nada, yo aprovecharía mejor de dar un agradecimiento, digamos, a la comunidad, porque más allá como arquitecto, digamos, y como nuestro gremio, obviamente el tema patrimonial es un tema relevante y que nos llega muy, muy cerca, digamos, es demasiado importante. Pero si logramos trascender este amor, digamos, por el patrimonio, cuando nos toque, digamos, intervenir en alguna obra patrimonial o de valor histórico, aun cuando no esté declarado en este listado, digamos, hacerlo, ojalá poniendo en valor todo su patrimonio y sus atributos, y lograr reinsertarlo adecuadamente en la sociedad, digamos, básicamente, a través de su función, a través de reciclaje,
o restauración, etcétera, digamos, que son las herramientas a las cuales los arquitectos, digamos, tenemos disponibles, y también, obviamente, involucrando un presupuesto, porque restaurar no es fácil, no es económico, y tampoco tal vez es redituable, porque el inmueble está acotado, digamos, a una X superficie, no va a poder crecer más, o se podrá hacer tal vez en la parte posterior, etcétera. Lograr ese adecuado equilibrio, digamos, es la respuesta que el arquitecto podría entregar, digamos, a un proyecto, y lograr que este patrimonio logre reinsertarse adecuadamente por varios años más, digamos. Ese sería un poco lo que yo podría poner en valor, digamos, desde el punto de vista de la profesión. Pero, como digo, más allá de las voluntades, los arquitectos normalmente no manejan el presupuesto, son otros actores, digamos, pero el arquitecto es el medio por el cual se logra, digamos, que estas iniciativas lograron prosperar adecuadamente y en forma equilibrada, digamos. Y ojalá, como digo, por varios años más para estos inmuebles que sean intervenidos. Eso. Ay, ¿qué nos motiva? ¿Qué nos motiva? A mí me motiva el futuro. Creo que esta ciudad tiene un futuro espectacular. Osorno tiene un gran futuro. ¿Ya? Osorno ha consolidado una posición respecto de un cierto territorio que le garantiza un gran futuro. Me interesa llegar a ese futuro responsablemente, en el sentido de haberlo hecho reconociendo lo que somos, para pensar en lo que seremos. Y en esta responsabilidad de planificar un futuro y de pensar un desarrollo y un crecimiento, yo creo que partir desde lo que somos, en términos del patrimonio, es absolutamente importante. Porque es en ese espacio donde podemos llegar a decidir qué transamos o qué no transamos en función de este futuro. O qué del patrimonio potenciamos para también potenciar este futuro. Entonces la relación de la huella entre el pasado y el próximo paso que tenemos que dar en el pensar el futuro de esta gran ciudad. Insisto, gran ciudad, esta es una gran ciudad. Somos un éxito los osorninos. En armar este futuro tenemos que ser responsables y coherentes y congruentes con nuestro pasado. Eso me motiva. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, llegamos al cierre de esta jornada. Muchas gracias por la participación y asistencia de todos y de la audiencia que nos acompañó. Agradecemos también a nuestros media partners País Lobo y Radio Sago, a través de las cuales estamos siendo transmitidos. Volvemos a agradecer a la audiencia, los dejamos cordialmente invitados a visitar la página www.visionciudad.cl para que revisen los contenidos. Ahí vamos a estar también colocando todos los comentarios y preguntas que no pudimos transmitir en esta ocasión. Y bueno, también contestar la consulta ciudadana, cuyos resultados serán difundidos públicamente. También los queremos dejar invitados a ser parte de nuestro próximo webinar, donde abordaremos desafíos relacionados con el medio ambiente. La cita es para el próximo jueves 10 de junio a las 11 horas. Nos vemos y muchas gracias a todos.